Bueno, sigamos masticando en el debate, pero lo que nos une, hagámoslo ya. Voy a hablar de salud con el exministro Óscar Ugarte. Hay un déficit de 6.000 médicos, según lo que ha señalado la viceministra de Salud, Claudia Ugarte, ¿no? Hay 49 facultades de medicinas, hay, bueno, egresados que salen todos los años, pero aparentemente la necesidad siempre termina siendo mayor. La demanda es mayor, la oferta termina siendo, por supuesto, pobre y no se satisfacen necesidades, sobre todo en zonas que no están pues en el centro de poder como Lima, o capitales de región o capitales de provincia, sino generalmente en la zona rural amazónica y altoandina. Qué gusto saludarle, doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Efectivamente... Otro problema serio, ¿no? Es un tema crítico, el primer tema que ha estado tratando sin duda es una emergencia nacional, ¿no? Esta epidemia, porque así hay que tratarla, es una epidemia de violencia contra nuestros niños y adolescentes, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, pero en este caso de los recursos humanos... De los médicos, perdón. Eso es cierto, la viceministra dice bien, hay un déficit de aproximadamente 6.000 médicos en el país, pero no solo médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, profesionales de salud. Todos los profesionales de la salud hay un déficit muy grande que se resuelve de dos formas, digamos así. Uno, formando más médicos y profesionales, y esa es una tarea de las universidades públicas y privadas, que efectivamente han crecido, sin embargo, no todas han crecido en calidad suficiente como para que sean buenos profesionales de entrada. Son profesionales que luego hay que capacitarlos. Seguir formando. Exactamente, pero ese es otro tema, digamos. Sí, claro. Pero es formación de profesionales, un primer reto. Un segundo reto es que a los profesionales ya existentes hay que darles nuevas capacidades. Es decir, la formación de los que ya están en ejercicio no necesariamente es suficiente para resolver los problemas que hay que resolver en la salud pública, sobre todo en el primer nivel de atención. Un poco en broma se dice que los principales especialistas en el primer nivel de atención son los derivólogos. Es decir, médicos que atienden y lo que hacen es no lo resuelven, lo derivan al hospital. Y eso no necesitamos. Entonces, y eso no es complicado. Es capacitar en 8 o 10 temas críticos en salud, como por ejemplo manejar la hipertensión arterial, manejar la diabetes, manejar incluso problemas de salud mental como depresión, ansiedad. Eso lo puede hacer un médico general. Con mayor razón los problemas pediátricos, ginecobstétricos, que puedan manejarlos y por lo tanto resolver en el primer nivel de atención gran parte de esa demanda, ¿no? Sí, ahora, pero estos 6.000 ¿es que son médicos generales? Ahí está hablando de nuevos médicos, pero un déficit particular es de los médicos especialistas, ¿no es cierto? Mire, en el país estamos registrados en el colegio médico, y ese es más o menos el volumen de médicos que existen, un poco más de 80.000. 80.000. Sin embargo, especialistas hay un poco menos de 20.000. O sea, la cuarta parte. 25%. Exactamente. Eso hay que ampliar, porque, y sobre todo determinadas especialidades críticas. Por ejemplo, nos faltan emergenciólogos para atender las emergencias, los puntos críticos. Lo de emergencia se ha hecho una especialidad al final, ¿no? Es una especialidad. Es una especialidad. Es una especialidad. Porque es alguien que tiene que estar atento para atender en el primer minuto que llega un paciente. En sus manos está salvar vida, ¿no? Exactamente. Y en cuestión de segundos. Exactamente. Y al lado de ellos, sistemas como, por ejemplo, ampliar y mejorar el SAMU, que es el servicio de atención médica de urgencias, que es desde la calle donde se producen los accidentes, las enfermedades, atender de urgencia antes de la derivación al hospital. Pero se necesitan también, por ejemplo, anestesiólogos. Sin anestesiólogos
no se puede operar. Los centros quirúrgicos sencillamente no funcionan. Exactamente. Entonces, puedes hacer 300 centros quirúrgicos de atención quirúrgica, pero ¿qué haces si no tienes anestesiólogos? Tenemos mucha necesidad, por ejemplo, de más psiquiatras, endocrinólogos, en fin, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se resuelve? Se resuelve financiando más plazas de formación de especialistas. ¿Y quién carga con el peso de la formación de los especialistas? El Estado. El grueso de las plazas, actualmente se estima que hay más o menos unas 3.000 plazas para formación de especialistas cada año, y el grueso la financia el Ministerio de Salud, E-Salud y las sanidades. Entonces, el aporte público es el fundamental. El aporte privado, determinadas clínicas que financian determinadas plazas, es muy pobre. Es muy pequeño. Eso requiere mayor financiamiento. Entonces, es un problema de presupuesto para garantizar, que tampoco se puede garantizar de la noche a la mañana, sino progresivamente, ¿no? Pero el otro gran problema es la mala distribución que tenemos de los profesionales. Claro, es lo que yo iba a preguntar, porque claro, de 6.000 médicos en el Perú, normalmente las medias suelen ser, bueno, no decir la verdad, para no decir que a veces mienten, porque no es lo mismo la cantidad de médicos que hay en Lima que decir la cantidad de médicos que hay, vamos a decir, por ejemplo, en una provincia que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, o que está en Caballecocha, en Ramón Castilla, en mi tierra, en Loreto, por supuesto, ahí la cosa le doy dos datos. Es mayor, ¿no? Le doy dos datos. El dato del número de profesionales, sumando médicos, enfermeras, odontólogos, que es un índice que permite comparar incluso en América Latina, ¿no? El promedio de profesionales por cada 10.000 habitantes, es así como se mide en comparación con la población, en el Perú es más o menos 31 profesionales, sumados médicos, enfermeras, etcétera, por 10.000 habitantes, el promedio. Sin embargo, tenemos unas desigualdades muy grandes. El Callao, que es quien tiene mayor densidad de profesionales, tiene 51 profesionales por cada 10.000 habitantes. Pero, por ejemplo, San Martín, que es el que menos tiene, está por debajo de 20. Está 18, 19 profesionales por 10.000 habitantes. Entonces hay una desproporción muy grande. Lima, siendo Lima el centro, no es de los primeros. Está Callao, está Moquegua, está Tacna, está Arequipa, y después viene Lima, que tiene más o menos 38, 39. Ahora, lo de Callao y Arequipa es destacable, porque quizá Moquegua y quizás Tacna nos puedan hablar un poco de lo que terminan siendo, primero, regiones demográficamente pequeñas, y seguramente se puede explicar, ¿no? Es cierto. Pero, digamos, lo de Callao y lo de Arequipa sí es... ¿Por qué consiguen esas dos zonas? Principalmente Arequipa, que está fuera del centro de poder, que sería Lima y Callao. ¿Cómo es que Arequipa consigue, digamos, un promedio más interesante que el resto del país? Son políticas regionales. O sea, la decisión de mayor contratación de profesionales es decisión política. Es decir, ¿dónde le pongo más recursos? ¿No es así? Correcto. Entonces, ahora, es más fácil que un médico de Lima, donde normalmente está saliendo mucha gente, le ofrezcas decir, bueno, mira, vamos a Arequipa, y el médico diga, entre Lima y Arequipa, sí. Entre Lima y Piura, sí. Entre Lima y Trujillo, sí. Pero si le dices, qué sé yo, pues entre Lima y Bagua, entre Lima y algún poblado de Pucallpa o de Loreto, diga, me alejas mucho, diríamos, en lógica de algún cierto profesional, ¿no? Pero aún así, en los ejemplos que ha puesto, Piura no es de las zonas más preferidas para ir. Piura es uno de los departamentos de las regiones con menor densidad de profesionales de la salud. ¿Y qué explica eso? Porque económicamente hablando, Piura es una de las regiones que ha tenido un crecimiento interesante en los últimos tiempos, ¿no? Sí, pero sin embargo su promedio está alrededor de 20, 21. Es poquísimo. Es muy poco. Está comparado con San Martín y Cajamarca, y es curioso porque Piura y Cajamarca son los dos departamentos más poblados después de Lima. Y sin embargo son los que están a la cola con San Martín en cuanto a densidad de profesionales por cada 10.000 habitantes. Sigue teniendo la explicación de asuntos de decisión de políticas regionales. En parte, y de recursos, ¿no es cierto? Porque puede haber toda la decisión, pero si no tienen recursos, y en ese caso Callao y Arequipa tienen más recursos. Bueno, Cajamarca tiene recursos, ¿no? Cajamarca tiene canon. Ahí es problema de políticas. Y ahí es un poco una broma, porque la verdad lo que hay que decir es,
primero que tiene recursos y segundo que en los últimos 12 años ha estado manejada por gente de izquierda. Sí. Que se supone que tiene en el centro el tema de lucha contra pobreza, salud, educación, por lo menos en el discurso. Entonces uno ve y dice, oye, pero... Claro, debiera haberse reflejado. No se ve el reflejo, ¿no? No se refleja. Pero ese es un indicador, número de profesionales por 10.000 habitantes. El otro indicador que es crítico, en el caso de los médicos, es el de los especialistas. Que decíamos, en promedio nacional son 80.000 médicos, de los cuales solo 20.000 especialistas. Bueno, ¿cómo están distribuidos esos 20.000 especialistas? En Lima y Callao están el 70% de los especialistas, 70%. En Arequipa tiene más o menos el 7%. Arequipa, ciudad. Correcto. Trujillo, ciudad, tiene un 6%. O sea, entre Lima, Callao, Arequipa y Trujillo tienen el 83% de los especialistas médicos del país. El otro 17% tampoco está distribuido homogéneamente en el resto. Está en las capitales de departamentos o de provincias y punto. Ahora, eso no es posible ordenar, digamos, desde una decisión centralizada. ¿O sí? Es decir, sí, se puede pensar en un ordenamiento como decisión política del sector, o de lo que se trata es de generar condiciones atractivas para el profesional, fuera del asunto, por supuesto, de cubrir la demanda en función de mejor oferta de profesionales especializados, ¿no? Dos cosas diríamos. Una, que es más de mediano y largo plazo, es generar condiciones de desarrollo en las regiones, ¿no es cierto? Porque el médico especialista que ya estudió 7, 8 años de carrera, que además ha hecho 3 o 4 años de especialidad, sí, por lo general es una persona, si bien joven, pero ya está entre los 30 y 35 años, digamos. Sí. Ya tiene familia, entonces no solo son sus necesidades como profesional, sino las necesidades familiares. Necesita colegios, necesita zonas residenciales donde vivir, etcétera, etcétera. Eso se genera con desarrollo. Y ahí la descentralización es el proceso político, digamos, de preferencia. Pero hay otro sobre el cual sí puede dar decisión política, que es incentivos. Es decir, ya el ministerio empezó en los años anteriores a dar incentivos para que la gente vaya a trabajar allá. Es decir, un médico que trabaja, por decir, en una zona alejada, frontera o zona de emergencia, gana... un médico que recién empieza, que está en 4.500 soles de inicio como piso, sí, gana más o menos 1.500 soles adicionales por ir a trabajar allá, que no los gana en Lima. Entonces ya para un profesional joven es es un estímulo. Sí. Si es zona de emergencia, por ejemplo, los que van al Brain tienen 1.200 soles más. Adicionales. Adicional. Entonces, esos incentivos hay que ampliarlos, hay que seguir insistiendo en ellos, no hay que fallar, porque cuando efectivamente... ¿Pero eso depende de quién? ¿Ministerio o de los gobiernos regionales? Eso es financiamiento que tiene que garantizar el MEF para Lima, el Ministerio de Salud, y para provincias los gobiernos regionales, ¿no? Ah, son los gobiernos regionales, entonces. Claro, porque ellos son los que tienen que pagar y garantizar esa distribución. Entonces, claro, también hay un tema presupuestal. Y si hay esas condiciones, ¿por qué no se da más? ¿Otra vez por la oferta? Por las limitaciones del financiamiento. Ah, del financiamiento. Claro. La oferta es también una limitante, pero no, digamos, hay un margen de profesionales que podrían ir, aún estando en Lima o en cualquier otra parte, o que están trabajando en el sector privado más precario, digamos así. Correcto. Y podrían ir a estas plazas si tienen un estímulo. Ahora, yo creo que eso se puede complicar un poco, y la verdad es que no está mal, pues no estoy haciendo ninguna crítica, sino al contrario. Cuando el próximo año SUNEDO, que ya decidió, va a entrar a licenciar asuntos de facultades de medicina de todas las universidades. Sí, claro. Y yo creo que en este proceso de acreditación de la facultad de todas las facultades de medicina, de todas las universidades del país, van a cerrarse algunas. Sí. O sea, yo no digo ni A, ni B, ni C, pero bueno, no es un secreto que hay algunas que la verdad es que uno mira y los estándares no alcanzan, ¿verdad? Y eso no sé qué va a significar en el tema de oferta.
pero sin ninguna duda va a ser complicado. Ahora, hay otro mecanismo de oferta que en el país es interesante y que hay que fortalecer. ¿Cuál es? El SERUMS. El SERUMS es el Servicio Rural y Urbano Marginal de todos los profesionales de la salud. Es decir, se titulan y ya son profesionales y tienen, digamos, la obligación, si quieren luego postular a ser especialistas o si quieren luego trabajar en el sector público, tienen la obligación de hacer un año en zona rural o urbano marginal. Eso se puede ampliar, se puede mejorar, se puede dar mejor capacitación a los profesionales que recién ingresan, porque no solo el médico que va no solo va a curar, va a gestionar el centro de salud, va a ser el jefe de la posta, o sea, tiene otras habilidades que tienen que ser desarrolladas. Correcto. Ahora, no sé si se complementa este tema, no sé si tenga alguna relación, me parece que sí. Mientras tengamos este déficit, mientras hay que cubrir el asunto, mientras busquemos los mecanismos que tiene con la oferta, con los incentivos, con una mejor distribución y todo lo demás, con una articulación de los gobiernos subnacionales con el gobierno nacional, estableciendo prioridades y diciendo, oye, mejor invierte aquí el elemento humano que es más importante, porque lamentablemente con los gobiernos regionales invertimos en salud y siguen haciendo hospitales sin equipamiento y sin médicos. Y yo digo, ¿para qué diablos no sirve si no tengo médicos? La telemedicina. Sí, mientras no tengamos esto, ¿cuánto hay que potenciar la telemedicina? Muchísimo. Que por supuesto, entre Lima, Callao y otro más, podemos tener una enorme cantidad de ayuda a lugares donde no nos llegan los profesionales especialistas. Y existe, y hay ejemplos muy positivos. Por ejemplo, ya desde hace por lo menos 10 años, el Instituto Materno Perinatal, es decir, la maternidad de Lima, tiene un sistema de teleconferencia con hospitales rurales de provincias donde hace capacitación, consultas, todo lo que se exige de la telemedicina. El INEN también tiene, para el caso de enfermedades neoplásicas, o sea, hay algunos ejemplos positivos. ¿Se puede potenciar eso? Se puede potenciar. ¿Tenemos campo para trabajar más? Yo creo que sí. Además, la tecnología... Por ejemplo, los hospitales que son hospitales referentes, no sé, ustedes los médicos le llaman categoría 3, 4 me parece, ¿no? O sea, categoría 3. Ok, que aquí en Lima tenemos varios. Sí. Todos deberían tener un centro de telemedicina. Así es. Creo, y deberíamos tener profesionales que así como hacen horas de atención en directo con sus pacientes, puedan dedicarse ahí a estar respondiendo consultas de Ucayali, de Puno, de Tacna, de Loreto, de Ayacucho, de Moquegua, y estaríamos quizá de alguna manera cubriendo esa falta de oferta. No, esa es una excelente alternativa. No es que estemos a cero, como digo, ya hay ejemplos y el Ministerio de Salud tiene un proyecto a desarrollar, pero hay que hacerlo y ahí hay que darle los recursos, ¿no es cierto? Porque eso es tecnología, eso es tener los servidores necesarios, tener las redes troncales pero digamos, es más sencillo, ¿verdad? Es más sencillo. Es más sencillo. Y es más de corto plazo, o sea, más inmediato, tiene un más impacto inmediato. Correcto. Muy importante. Muy bien.